Hola, qué gusto nos da poder estar con ustedes en esta nueva plataforma de Net1 a través de su canal de YouTube para analizar lo que va a ser la gran final de la Liga de Campeones temporada 2024-2025. Estoy junto con el gran Anthony Abellás. ¿Cómo estás, Anthony? Carlitos, coincidiendo otra vez en otro espacio, gracias a Net1 por darnos esta oportunidad. Ahora en YouTube vamos a ver qué tal sale este proyecto, pero efectivamente hoy vamos a hablar de esa final de la UEFA Champions League que nada más en un ratito va a enfrentar al PSG de Luis Enrique contra el siempre difícil Inter de Milán. Queremos compartir con ustedes justamente el análisis de lo que ha sido, lo que es esta edición de la Liga de Campeones, la Champions League, y además también cómo va a ser esta final. Hemos llegado hasta acá, Anthony, en un nuevo formato. Sí. Un nuevo formato donde se extinguieron los acostumbrados 8 grupos, clasifican 2 a la siguiente fase, primero y segundo. Ahora es un todos contra todos, donde al final no es precisamente todos contra todos, sino ciertos equipos juegan contra otros equipos. Luego hay una tabla general. En líneas generales, ¿cuál es tu evaluación? A mí todavía me resta, no sé si seriedad a lo que es esta organización de la Liga de Campeones. Son 2 partidos más, evidentemente, pero sí creo que me genera ruido el hecho de que un equipo llegue a la final sin haber jugado contra uno más potente, sí. Lo evitó, el otro sí le tocó. ¿Cómo pudiéramos analizarlo? Pudiese ser tal vez prematuro analizarlo porque solo se ha jugado una edición del torneo, ¿no? Pero yo lo veo parecido. Es decir, ya el hecho de que el formato sea relativamente confuso, incluso para quienes humildemente vivimos de esto, no me parece un buen síntoma. No. Imagínate para el fanático tal vez más casual, no el acérrimo del fútbol, que quiere entender qué está pasando en la Champions en plena fase regular, es algo muy difícil de explicar. Bien lo decías tú, es un todos contra todos cuando lo vemos en la tabla de clasificación. Sí. Pero luego en los partidos que va a jugar cada equipo no es así. Es una tabla muy grande de más de 25 equipos, pero lógicamente cada club no va a jugar más de 20 partidos. De hecho son aproximadamente 7 u 8 si la memoria no me falla. Entonces, incluso los que entran en playoff, que son los que juegan más. Sí, los de 16avos, ¿no? Los que están en los puestos más abajo, que de hecho fue lo que le pasó al PSG, que es uno de los finalistas, ¿no? Entonces, o al Real Madrid también. O al Real Madrid, efectivamente. Entonces creo que por ahí... te digo, puede ser un poco prematuro, uno no quiere hacer un análisis tan determinante cuando apenas se ha jugado una edición de este nuevo formato, pero yo creo que me termino inclinando más hacia lo que tú dices cuando me doy cuenta que en las llaves de eliminación directa, el mata-mata, como se le dice coloquialmente, uno ya se siente de nuevo como en su hábitat natural de la UEFA Champions League. Tú dices, bueno, ok, esto sí es a lo que yo había venido acostumbrado, con lo que crecí viendo incluso de chamo como fanático. Entonces ya con la eliminación directa pareciera que la Champions vuelve a su cauce nuevamente. La fase de grupos a mí me gustaba mucho. Yo entiendo, puede ser que este nuevo formato de la Champions responda a una maniobra defensiva al intento de la Superliga, porque claro, entonces con este nuevo formato juegan más equipos, hay más benevolencia para clasificar a rondas futuras y no es tan difícil tal vez como la fase de grupos. Pero como te digo, tengo sensaciones encontradas. Tal vez un equipo como el PSG, que fue de menos a más en la temporada, si hubiese habido una fase de grupos se quedaba fuera porque fue 15º. O sea, es muy benevolente porque le da la oportunidad a los equipos que quizás no marcharon bien en esa primera fase a enmendarlo en unos playoffs, en unos 16avos, y luego, hoy por ejemplo, la gente que ve al Paris Saint-Germain como favorito en esta gran final no recuerda todo el trabajo que pasó el equipo de Luis Enrique para poder clasificar a una siguiente fase. Y aparte de esto, yo recuerdo que la fase de grupos siempre te daba la oportunidad de ver un outsider, de ver un equipo que tradicionalmente un equipo que no sea tan potente, que tuviera la oportunidad de en 6 partidos clasificar a la siguiente fase. Veíamos al Sheriff Tiraspol, ¿te acuerdas? Aquel que le ganó al Real Madrid en el Bernabéu. Se veía ese tipo de golpes en la mesa de equipos no tradicionales. Acá, si te das cuenta, en esa tabla general de 36 equipos, al final estaban los pequeños abajo. Sí, el Brest tal vez fue la única excepción. Fue el único ahí que más o menos se metió, pero al final se quedó en el camino. Sí me llamó la atención que equipos grandes, reitero, Paris Saint-Germain es un ejemplo, el Real Madrid, el City les tocó jugar un repechaje, unos playoffs de 16avos de final para poder entrar a los octavos de final. Eso quizás también le dio un poquito de emoción.
En líneas generales, no sé si compartes, Anthony, hay que darle más tiempo. Sé que nos vamos a acostumbrar. Nosotros que somos de la vieja guardia estamos muy acostumbrados siempre a lo tradicional. Sabemos lo tradicionalista que es Europa, no solamente en el fútbol, en cualquier cosa. Pero en el fútbol siempre hacer un cambio, ha costado. Y no es cualquier cosa, Carlos. Estamos hablando del torneo de clubes más importante del mundo. Un formato, Anthony, desde que no se modificaba desde el 92. Sí, claro. Cuando era Copa de Europa. Luego de la victoria, si no me equivoco, del Barcelona sobre la Sampdoria, a partir de ahí es que comenzó a ser Liga de Campeones. Y tuvo este formato, no sé, más de 20 años jugándose, y que uno estaba acostumbrado. Todo esto del himno, se creó ese formato, era como una costumbre ver algo regular, y pues ahora nos estamos adaptando a estos cambios que, a final de cuentas, termina siendo lo mismo. Termina siendo prácticamente lo mismo. A partir de las rondas de eliminación sí termina siendo lo mismo. Sí es un formato atípico por lo novedoso, al menos a mi criterio, y ustedes comentarán aquí en el canal si lo recuerdan. Oye, yo no recuerdo o no sé de otro torneo de fútbol que comparte este mismo formato que la Champions quiso implementar, en donde haya, repito, una tabla general de aparentemente todos contra todos, pero que al final no es así en función del calendario. La Copa Libertadores, que siempre ha ido copiando los formatos de la Liga de Campeones, se quedó con el formato fíjate que la Sudamericana fue a fase de grupos cuando siempre fue eliminación directa desde un principio. Entonces la fase de grupos siempre ha sido tradicionalmente atractiva, porque es una fórmula que funciona, creo yo, y uno trata de pensar en el cliché de que, bueno, lo que funciona no se toca, no se cambia. Pero ahí es donde creo que agarra más fuerza el argumento de decir, creo que la UEFA en este caso se está protegiendo un poquito de la iniciativa de los clubes grandes de la Superliga. Es la evidencia de los cambios. A ver, vámonos ya con el partido de hoy, porque en un ratito... y usted lo va a poder disfrutar a través de Net1Go, porque yo sé que los sábados uno tiene que hacer muchas cosas. Claro. Sobre todo las personas que están casadas, como prontamente vas a estar tú, Anthony. Seguramente, por más Liga de Campeones, final de Liga de Campeones que haya, Giselle seguramente te va a decir, mira, está faltando la leche, el pan, hay que hacer mercado hoy porque mañana no se puede. ¿Sabes qué me ha pasado? Que yo en el cuarto, por ejemplo, no tengo televisor. Ajá. Porque el closet del cuarto está justo enfrente de la cama. Es pequeñito. Es pequeñito, sí. Porque entonces, no voltea la cama, Antonio. No, la cama es grande para yo. No, la cama es grande para yo caber, entonces no tiene mucho margen de maniobra. Pero lo bueno de Net1Go, que ya lo he hecho muchas veces y se los recomiendo, es que lo pongo en la laptop y de repente puedes ver tu partido, tu evento deportivo, tu película incluso, en la cama, acostadito, flojo, descansando un fin de semana como todos lo merecemos, y no me tengo que parar el televisor o verlo. Yo sabiendo que viene la final de la Liga de Campeones, hermano, fui un televisor soto y listo. ¿En serio? Sí. Tremendo placer de ahora adulto. no salgo de mi casa. Pero mira, justamente para luego ir con más detalles con respecto al favoritismo. Paris Saint-Germain, segunda oportunidad, si no me equivoco, que tiene el Paris Saint-Germain, porque ya la jugó contra después de perder con el Bayern en 2022, me parece. Correcto. En 2021. 2021. Sí, fue en pandemia, fue en plena pandemia, aquel Bayern que había aplastado al Barcelona en semifinales. De Hansi Flick, por cierto. De Hansi Flick, justamente. Llega el Paris Saint-Germain en esta instancia, un equipo quizás no tradicional acá, contra uno que sí se le conoce ya por ser un equipo habitual animador, si bien no es un Liverpool, un Real Madrid con una cantidad insultante de títulos, tiene 3 y va por el 4, es su 7ª final de Liga de Campeones. Prela en importancia, el tradicionalismo en esta final, ya luego lo estaremos analizando con más detalle, Anthony, pero para ir ya dejando la pelota picando, o es más de un estatus actual de cómo llegan los equipos a esta instancia. Sabes que te daría la razón en función del siempre utilizado término del peso de la camiseta con respecto al Inter, pero creo que los momentos futbolísticos de los dos equipos con el cual llegan a esta final son tan diametralmente opuestos que ese pensamiento se diluye un poquito. Por ejemplo, ¿por qué diametralmente opuestos? Entonces, porque el Inter perdió en las últimas jornadas la Serie A. Sí. Quedó fuera en semifinales de Copa Italia y ahora, claro, está jugando el partido más importante de la temporada para ellos. Hubiese pasado lo que hubiese pasado en los otros torneos, pero además ahora es tratar de rescatar una temporada que parecía muy bien encaminada y que irónicamente por el formato de todas estas competiciones se pudiesen quedar con las manos vacías. Mientras que el PSG, ya lo hemos hablado, ha ido de menos a más. Entonces quedó 15º en la fase regular de la Champions,
pero Luis Enrique... Hoy día puede lograr el triplete, Sí, ¿no? claro. Ya logró la Liga, logró la Copa de Francia, y ahora Luis Enrique, creo que futbolísticamente hablando, tiene una máquina muy bien aceitada, oye, que les puede dar el triplete. Entonces sí, creo que el peso yo creo que es más fácil un triplete en Francia que un triplete en Italia. Y por eso se hizo muy, muy complicado. O sea, porque por delante tenías al Napoli, nada más y nada menos que uno de los equipos que... Y el PSG no tiene competidores en la Liga. Exactamente, en el último lustro, Napoli ha sido uno de los equipos que quizás ha mejor jugado en Europa. Tricampeón de Europa, el Inter de Milán, tradicionalmente en estas instancias, el equipo nerazzurro enfrentando al Paris Saint-Germain, que ya jugó una final y la perdió. ¿Será la oportunidad del equipo de Luis Enrique o el cuarto título del Inter? Por Net 1 Go. Disfruta la final de la Liga de Campeones. Yo me decanto por lo segundo. Creo que el PSG llega en un gran momento de forma. Es un equipo muy bien trabajado. Cuando Luis Enrique el año pasado dijo que este equipo iba a ser mejor sin Mbappé, creo que todos lo tildamos, no sé si de loco, por no utilizar una palabra un poquito fuerte, sino tal vez arriesgado el planteamiento. Sí. Pero le ha dado la razón el tiempo. Este PSG es un equipo que juega bien, es joven, está lleno de vitalidad, es atrevido, hace muchos goles, correcto, es vertiginoso, juega con la llamada irreverencia del profesor Richard Páez y tiene hambre, que me parece muy importante. Son chicos jóvenes, es un entrenador que se ve que los ha motivado muy bien. Claro, Doué, Kvaratskhelia, que llegó en enero, y Dembélé convertido ahora en una especie de falso 9. Sí, nada menos que una opcionable al título de Balón de Oro en el año. Cuando fue una especie de descarte. ¿Quién se imaginaba que Dembélé iba a tener esa posibilidad? A ver, son 33, si no me equivoco, los goles que hizo el Paris Saint-Germain en esta eliminatoria, y tomando en cuenta lo que hablábamos al principio, 33 goles, y tuvo que jugar 16avos de final. Contra el Brest, justamente. Contra el Brest. Imagínate todo lo que ha sido, que es un equipo que marca goles, pero que en su momento también le marcaban muchos goles al equipo de Luis Enrique. Eso lo ha logrado equilibrar. De hecho, la eliminatoria contra el Arsenal así lo demostró. Es un equipo que... Fue muy seria esa eliminatoria. Que es joven, que tiene muy buen ataque, pero que también está equilibrado. Bueno, Marquinhos nada más y nada menos termina siendo el líder de esa defensa, un futbolista experimentado. Salió recientemente de Thiago Silva. Es un equipo que y está Pacho, por ejemplo, otro sudamericano. Es tremendo lo del central, titular, inamovible, el ecuatoriano. Y creo que va pasando este Paris Saint-Germain a dejar de ser un equipo conformado exclusivamente a punta de talonario, por estrellas, a ser un equipo joven, muy bien trabajado, con figuras jóvenes, hay que decirlo, pero le llega una final de Liga de Campeones sin Mbappé, sin Messi, sin Ronaldinho como aquel momento, o sea, claro, sin Neymar, sin esas grandes figuras, llega en el momento preciso a esta final de Liga de Campeones, y favorito quizá como nunca lo fue. Hay que decirlo. Correcto, porque contra el Bayern no era favorito incluso a pesar de la presencia de Kylian Mbappé. Y lo que dices es muy cierto, porque es como una reivindicación de las ideas tradicionales, por volver a utilizar el término, tal vez las más ortodoxas, en cuanto a la planificación deportiva y al armado de los equipos. El PSG tiene tal vez un poco más de una década tratando a base de dinero, de talonario, de conformar un equipo ganador para allá, con inmediatez. Y no lo ha logrado. De hecho, en algún momento tuvo, y en buen momento de forma además, a Messi, a Neymar y a Mbappé, y no fue capaz de ganar la Champions. Que tampoco es que ha dejado alguna figura. Yo quisiera tener en mi equipo ganador en cualquier liga del mundo a Vitinha, a Hakimi, por ejemplo. Claro, pero es otro tipo de fichaje. Tal vez hacen una apuesta inevitable por talento joven. Por ejemplo, Joao Neves, el ex Benfica, un chico muy joven, creo que tiene todavía incluso menos de 21 años. Sí, muy talentoso, claramente pagaron un muy buen dinero por él al Benfica, pero sin la garantía de rendimiento como te la pudiese dar una figura ya comprobada. Es decir, creo que la excepción esta temporada fue Kvaratskhelia. Tenían la ausencia de talento desbordante, incisivo por la banda izquierda, y llegó el georgiano del Napoli, que ya tiene muchos años rindiendo a un altísimo nivel, probablemente de los mejores extremos de Europa, ¿no? Pero más allá de eso, ha fichado joven, ha fichado bien, y insisto con una idea, ¿no? Cómo Luis Enrique ha cohesionado el grupo para convertirlo verdaderamente en un equipo. Y la confianza en Donnarumma, porque si bien Donnarumma para mí es un arquero que no necesita, no sé, de alguna manera... Demostrar, dices tú. Demostrar o reivindicarse, por decirlo. Donnarumma ha tenido una campaña espectacular, y ha sido bastión justamente para lo que está logrando el Paris Saint-Germain, a pesar de las críticas, a pesar de bloopers que en algún momento cometió.
la constancia, el confiar en él, que Luis Enrique le dio esa oportunidad, pues tiene a Donnarumma hoy como una de las figuras del Paris Saint-Germain. De hecho, tal vez si no vieron los partidos no lo notarán de esa manera, pero a pesar del dominio del PSG contra el Arsenal, Donnarumma fue figura en esa llave. Claro que en sí. los dos partidos, a pesar, repito, de que el PSG, al menos desde la estadística, desde la planilla, pudiese usted pensar que, bueno, no le costó tanto el trabajo eliminar al equipo inglés, pero para nada, el Arsenal por algunos pasajes de los dos partidos hizo buen fútbol para intentar remontar y se encontró con una muralla, con un muro infranqueable, y en este caso era Donnarumma. ¿Qué hay enfrente? Un Inter de Milán, como bien lo mencionaste, diametralmente opuesto a lo que es el Paris Saint-Germain. Futbolistas consolidados, futbolistas ya algunos muy experimentados, como Acerbi, Jan Sommer, que vuelve a tener una relevancia internacional que no es con su selección, porque era estilo Shaqiri, le iba bien con Suiza. Era indiscutible, un gran arquero con Suiza, pero siempre estuvo segundo en Neuer, en el Bayern, muchos años en el Mönchengladbach, sí, por correcto. ejemplo, un equipo que no es protagonista, no es de la tradición de los que hoy están disputando la final de la Liga de Campeones, pero lo de Jan Sommer también ha sido tremendo. Creo que esa semifinal contra el Barcelona del Inter de Milán, que para mí estaba para cualquiera de los dos, sí. Fue una final anticipada, me permito decirlo, por la intensidad, por el juego. Y el drama incluso. El drama. Yo jamás vi una eliminatoria en Liga de Campeones como la que pudimos ver, el espectáculo que ofrecieron, los goles, un Barcelona que hoy es lo que es y que terminó sacándolo un Inter de Milán. Creo que tiene mucho mérito a lo que hizo el equipo que dirige Simone Inzaghi. Pero para mí, y perdona que tenga esa debilidad, tiene a quizá uno de los mejores delanteros del mundo en el ataque, es Lautaro Martínez. No solamente por lo que hizo en Liga de Campeones, donde tiene una bicoca escalofriante, creo que tiene promedia cada 80 minutos un gol en Liga de Campeones, sino que además es un futbolista con una raza que parecía extinta. Tú dices el don de liderazgo, en el fútbol europeo, tanto en el liderazgo como a la hora de aparecer. Me recuerda mucho los tiempos de Batistuta. Bueno, jugó lesionado contra el Barcelona. Jugó lesionado contra el Barcelona. Mucha gente que no lo sabía decía, pero ¿por qué no estuvo a la altura? El tipo pidió jugar y fabricó un penal, por ejemplo. Fabricó un penal, a eso iba. Este Inter de Milán nos recuerda los grandes equipos italianos de otrora. No quiero compararlo con el Milan, por ejemplo, con aquellos... porque el Milan en su momento tenía demasiada figura. El Milan de los holandeses, los neerlandeses, por decirlo hoy. Y el de Ancelotti incluso también. El Milan de Ancelotti, que tenía Kaká, o sea, Shevchenko, todo una eso. cantidad de figuras tremendas. Pero el Inter tiene figuras, sí, pero tiene raza. Nicolo Varela en la mitad de la cancha, lo decíamos lo de Acerbi, lo de Jan Sommer, que son jugadores experimentados, que siguen demostrando y que le dan al Inter de Milán ese añadido frente a la frescura que puede tener el Paris Saint-Germain. Estos tipos tienen mucha trayectoria. Çalhanoğlu, un conductor también, que es veterano. Conductores de la vieja guardia para mí que tiene el Inter de Milán. Y yo te digo con toda la responsabilidad, yo creo que este aspecto que estoy ahora explicando es el que le da, a mi modo de ver, un poquito más no de favoritismo, sino de inclinación al Inter de Milán para llevarse el título en esta final de Liga de Campeones. Pudiese ser, porque también hay una realidad, y es que a un partido en este nivel puede pasar cualquier cosa. Sí. Nosotros podemos aquí elucubrar, debatir o tratar de cuantificar de alguna manera el favoritismo de un equipo con respecto al otro, más allá de lo que opine cada uno, ¿no? Pero luego en el partido, como son nada más 90 minutos y la muestra no es muy amplia, tal vez aunque un equipo esté muy bien futbolísticamente con respecto al otro, pueda haber situaciones particulares en donde uno le saque ventaja a pesar de ser el subestimado. Yo sí creo, y me parece que tienes razón, que el Inter con respecto al PSG, es obvio decirlo, es mucho más experimentado y por ende tiene más oficio. Es decir, pareciera que es un equipo mental, emocional y psicológicamente mucho más preparado para jugar un partido de esta envergadura, sí. Lógico. Y recientemente lo tuvo con aquella final contra el Manchester City hace 3 años, si no me equivoco. Sí.
fue una final bastante equilibrada. En aquel momento el City andaba volando. Bueno, pero vendió cara a la piel. Pero igual. sí, apenas le costó mucho. Sí. Si bien el Inter aquella vez fue muy pragmático, fue y Lukaku tímido, falló goles, recuerda, sí, no pudo empatar. pero creo que este Inter es completamente distinto y ya Simone Inzaghi tiene esa experiencia como para saber decir, A eso iba. aquí no me voy a quedar, no me voy a resguardar, aquí voy a proponer y voy a hacer un equipo más, mira, más implacable. Rapidito para dejar la picanda. Si bajamos al bar y nos servimos un par de bebidas rubias, espumantes, sí. Exactamente, y yo te digo que el Paris Saint-Germain ha sido un equipo pecho frío, ¿tú crees que puede ser también en esta instancia que le pegue ese mote de ser un equipo que en las instancias definitivas pues le dé miedo? Históricamente ha sido pecho frío, pero creo que en esta edición de la Champions no. Pecho frío fue el Arsenal, por ejemplo. Sí, completo. Hasta el Liverpool, Hasta me el parece. Liverpool le pasó. Pero yo creo que ha habido momentos en algunas llaves, para quienes han visto los partidos, en donde el PSG, como dicen los argentinos, y voy a tomarme el atrevimiento de utilizar la frase, se le ha visto el fuego sagrado, como Sí. dicen ellos. Y creo que tiene que ver con el entrenador. De alguna manera, Luis Enrique ha encendido en estos chamos, ha subido un breque que les ha permitido tener un hambre competitiva que no los haga achicopalarse en momentos importantes. Sigo creyendo que el Inter está más curtido en este tipo de cosas, pero para mí la superioridad futbolística que recientemente ha demostrado el PSG puede ser que los mantenga a flote. Final inédita en la UEFA Champions League. Por primera vez en la historia se van a enfrentar el PSG y el Inter de Milán, y ustedes lo van a vivir por Net1 Go, donde quiera que estés. Para ti entonces, Paris Saint-Germain debería llevarse por primera vez en su historia un título de Liga de Campeones acá contra el Inter. Yo creo que es el momento. Sí veo la final pareja, no voy a decir 90 que minutos, prórroga, No. penales. en 90 minutos. En Gana 90 el PSG minutos. con resultado corto, con resultado pequeño. Sobre todo porque el Inter ha sido un bastión defensivo, ¿no? Sí, El menos equipo- en la llave con el Barça, que como tú dices, fue Sí, una se final cayeron a anticipada goles, y ajena a pero todo. era muy En fase difícil. regular recibió solo 2 goles. Solo Felipe. 2 goles. Yo creo que gana el PSG con resultado cortito, pero para mí es el momento de Luis Enrique. No tanto el PSG, porque no te voy a vender que me gusta lo que emana este proyecto, por sus formas, por Luis lo que Enrique ha ya ganó un intentado. título, ¿no? Luis Con el Enrique ya ha Barcelona. ganado títulos, el triplete incluso, Sí, así sí. que está a las puertas de volverlo a lograr. Hay un elemento emocional allí para quienes lo saben y han seguido la dinámica noticiosa. Luis Enrique, con el tema de su hija, ha despertado mucha simpatía, a pesar de que el perfil público de Luis Enrique es un poco áspero, sobre todo cuando estaba al frente de la selección española, era a veces Sí. hasta sarcástico, podía caer mal, pero ahora creo que ante la opinión pública ha girado radicalmente la percepción que hay de él. Sí. Y sumado a eso, Aquel trato a un niño en la sala de prensa Correcto, también correcto, sí. humanizó más a Luis Enrique. Sí, se ha humanizado mucho más él, estoy súper de acuerdo contigo. Entonces, sumando esa empatía que puedo en lo particular sentir con el entrenador a los méritos futbolísticos que además creo que tiene este equipo, para mí gana el PSG. Simone Inzaghi para mí merece de una vez por todas hacer un clic en su carrera de ser un buen entrenador a un entrenador top. Sí. Y creo que tiene la oportunidad de lograrlo con el Inter de Milán en esta final. Es un muy buen técnico, es un técnico que no se deja manosear, y esto lo quiero decir en el sentido de que no le arman el plantel. Él tiene mucho que ver a la hora de elegir a los futbolistas. Ha rescatado a futbolistas que quizá no tenían la mejor actualidad. Hay algunos que han sufrido muchas críticas, sobre todo por su desempeño en la selección como Nicolò Varela. Sí. Está sacando el jugo de tipos como Acerbi. Creo que este Inter de Milán tiene mucho oficio y aparte charreteras como para hacer valer todo lo que pesan 3 títulos en la historia de Sí. Liga de Campeones. Si bien muchos de ellos, creo que uno solo fue el de Mourinho en época de Liga de Campeones como tal, los otros 2 ya fue en época de Copa de Europa, Sí. aquellos tiempos de Luis Suárez y compañía. Bueno, que de Lenny hecho en Herrera. su momento había sido el único Balón de Oro español hasta Rodri. Hay un detalle interesante con Simone Inzaghi, y leí un trabajo previo a nosotros grabar esto, por cierto, de la cadena ESPN, que todos los partidos del fútbol internacional están por Net1. No, y la final es por ESPN, Correcto, en obviamente. ESPN. Simone Inzaghi, aunque él dice que no se siente así, siempre fue, futbolísticamente hablando, como profesional, el patito feo de los Claro. Inzaghi. De hecho, veía las estadísticas. el otro Inzaghi Filippo, siempre. Ajá. Filippo, que dirige al Pisa, que lo ascendió a Primera División, a la Serie A para la temporada que viene,
como futbolista y delantero siempre estuvo opacando a su hermano. Su hermano dice que él no se siente mal por eso, que más bien es su referente. Y como técnico se han invertido los roles. Sí. Simone Inzaghi es mucho mejor entrenador, al menos ateniéndome a los resultados. Entonces, aunque creo que el PSG es favorito, oye, yo coincido contigo, creo Simone. que Simone Inzaghi merece algo así. Y aparte que yo recuerdo sus últimas campañas como jugador activo, marcó muchos goles en la Lazio. Sí, en la Lazio, Lazio claro. ya al final marcó muchos goles y él no se quería retirar porque, oye, le llegaron los goles justo en el momento donde ya Al más final. cerca estaba del retiro. Claro. Pero sí, aparte que es otro técnico muy serio, como acostumbran ser los técnicos italianos, y que trabaja mucho. Yo creo que, Sí. que, bueno, lo merece, aparte de que hay futbolistas como de mi particular admiración. Me gusta mucho cómo juega Lautaro Martínez, delantero de raza. Me hace recordar a Gabriel Omar Batistuta, para los que recuerdan aquel gran Sí, por la goleador potencia, argentino por de la capacidad de la goleadora. Fiorentina. Un delantero de raza, esos que quedan pocos ahora. Y pues particularmente tengo futbolistas también de mi preferencia, como Çalhanoğlu, como Mkhitaryan. Creo que es un equipo que pudiera llevarse por esas razones esta gran final que, como muchas veces hemos disfrutado. ¿Dónde lo vas a ver tú hoy en la tarde? Yo la voy a ver probablemente en mi podcast, porque vamos a hacer una antesala y voy a utilizar... Ok, la te vas a laptop. quedar ahí en La voy a tener ahí, lo voy a ver con mi compañero, con Hernán, y la voy a ver distinto. A mí este tipo de partidos me gusta normalmente, hoy no va a ser el caso, ¿no? Pero verlo solo. siempre. Como los juegos de la Es que selección de Venezuela. yo creo que la gente cree que los que trabajamos en los medios de comunicación, en las transmisiones de fútbol, pues nos apasiona esos tumultos para ver, No, vámonos no tanto. muchachos, somos los 5 panas, vénganse, No. compré esto, la pizza, no. En la mayoría de las oportunidades, o uno lo ve solo, porque estos son partidos para uno analizarlos, Sí. para uno desmenuzarlos. Si no estás trabajando en él, Claro. que muchas veces son instancias en las que uno está haciendo el trabajo, bien sea narrador, de comentarista como Anthony. Cuando uno ve estos partidos, lo que más le provoca es verlos que no tengan ningún tipo de distracción. Claro, cuando te digo solo, de todas formas es en familia también. En Por ejemplo, a mí me familia, gusta claro. mucho, y seguramente tú lo hacías también, Carlitos, me gusta mucho verlo con mi papá. Con mi por viejo, ejemplo. por supuesto. Con el viejo, de hecho, Claro ya he que visto sí. finales por Net 1 Go con mi papá, vi la final de la Supercopa de España, he estado pendiente de muchos partidos, a él le gusta ver fútbol conmigo, humildemente en función de nuestra profesión, a él le gusta, escuchar qué opinión tengo yo de algunas cosas. Entonces, cuando les digo solo es eso, verlo en familia, tranquilito, no de repente en un lugar, como tú dices, con mucho Exacto. ruido ambiente, que de repente hay mucha gente, No tumultos sé y cómo tal. lo hacen. Respeto a quien lo hace. Respeto al que le gusta. No, nos vamos para tal lugar. Porque incluso nosotros hemos narrado en escenarios así también. Claro, en vivo, con público. Y nosotros narramos una final de Champions, ¿no? ¿Te acuerdas? Narramos Si no me una- equivoco. Sí. En un local, bueno, imagínense. En un partido eliminatorio. En un partido eliminatorio Contra fue Colombia, exactamente. Venezuela-Colombia, sí. Entonces, Net1Go te da la posibilidad de, si quieres verlo en tu casa, tranquilo, solo, sin que nadie te moleste, lo puedes hacer. Si quieres estar con los panas, lo puedes ver a través de Net1Go. Sí. Si tu esposa no te deja ver la final porque usted se portó mal, usted incumplió lo que había prometido en la semana y tiene que ir a hacer mercado, bueno, usted puede llevar En su su carrito. celular. Exactamente, pones el celular así, le quitas el volumen y para que ella no sepa que estás viendo el juego, si estás castigado, no hay ningún tipo de problema porque con Net1Go ya ha cambiado ese paradigma de cómo Totalmente, de cómo ver consumir los partidos de deporte. fútbol, de Y cómo además hay un consumirlo, detalle, exactamente. toda esta semana llovió mucho, por ejemplo, en Caracas. Usted sabe que a veces cuando llueve sí. la señal no es la más confiable en otras opciones que tienen para ver el Una partido. antena, una Con cosa así. Net1 a mí me encanta porque como combina el buen servicio de internet, que claramente lo tengo en mi casa también, oye, el streaming de Net1 Go va a las mil maravillas, se ve en una alta resolución, veo mi partido sin saltos, sin que se paralice la imagen, aquí no pasa nada, hermano. Así que sea donde sea que usted vaya a estar, véalo a través de Net1 Go como nosotros y nos cuenta qué tal después. Yo compré un televisor sote porque yo dije, este final de Liga de Campeones no me lo voy a perder. No te sientes muy cerca, si es grande el Aparte, televisor. no, yo Pusiste sí su lo puse en distancia. el cuarto, tiene un brazo movible, y me acuesto ok. y lo veo, aunque a veces me quedo dormido, independientemente si el partido está interesante o no, el cansancio ¿En a veces serio? me puede más, sí, hay que tener cuidado. No, yo no creo que este Pero sea mira, un partido para dormir. Aparte que no solamente lo compré por eso, sino porque con Net1Go ya están los finales de conferencia de la NBA. Claro. Por ahí este fin de semana ya se debería por lo menos el primer finalista definir.
Viene el Mundial de Clubes, que lo vamos a hacer nosotros. Entonces los partidos que no nos toque hacer hay que verlos. Porque después te toca hacerlo más adelante, el equipo tiene que prepararlo, entonces... Y fíjense ustedes a nosotros cómo nos sirve Net1 Go, ya que dices eso, era algo en lo que yo estaba pensando el otro día. Imagínate que nos toca un partido del Mundial de Clubes de las 8 de la noche. El horario justamente anterior tal vez no nos toque, pero estamos ya en el canal porque los tiempos televisivos implican que uno tiene que estar, oye, con cierta antelación en el canal, ¿no? En la planta televisiva. Ya lo tienes ahí en el teléfono, nos ha pasado antes, lo pones ahí en el teléfono, en pleno estudio, estás preparado para ir al aire y estás terminando de ver el partido anterior. Y a veces incluso uno está transmitiendo y está viendo otro partido. Es verdad, lo tienes ahí. Nos ha pasado, por contexto, a veces hay que explicar algunos resultados en simultáneo y sí, es verdad, nos ha pasado. Estamos transmitiendo y tenemos Net1 Go puesto ahí con el resultado o el desarrollo de un partido para nosotros contarles a ustedes en tiempo real cómo queda, por ejemplo, una fase de grupos. Usted en YouTube, como en muchas redes sociales, puede comentar. Sí, claro. Puede escribir acá abajo, donde están los comentarios, cualquier cosa. Nosotros queremos saber y con argumentos, porque yo sé que la gente que le gusta el fútbol siempre tiene, los fiebrudos, Anthony, siempre tienen argumentos. Es verdad. Siempre te exponen la razón, más allá de que son seguidores, fanáticos de un equipo. Pasa que conozco mucho fanático del Inter de Milán en Venezuela, hijos de italianos. Lógico. Del Paris Saint-Germain, gente que siguió a Neymar, que siguió a Messi, que pues más le quedó ese cariñito por el equipo parisino. Pero independientemente de eso, con razones, con argumentos, que queremos leerlos a ustedes acá en los comentarios. Esto es Net1 Go. Estamos comenzando nuestra plataforma de YouTube y queremos que ustedes también por acá tengan otra alternativa de compartir con nosotros esas emociones que a través de Net1 les da el deporte. Efectivamente, nos cuentan en los comentarios entonces cómo creen que va a quedar este partido, si están de acuerdo con lo que hemos debatido en este episodio, y gracias por acompañarnos hasta acá. Nos escucharon media hora. Claro que sí. Si es fanático del Paris Saint-Germain, pro Anthony. Pro Anthony o pro... Si va por el Inter de Milán, pro Carlos. Gracias a todos, esto es Net1 Go y esperamos que sea el primero de muchos episodios. Chau.